Mis hermanos, Dios les bendiga. Les habla un día más su hermano Teo en Cristo. Hoy este día, mis hermanos, voy a compartirles la palabra de Dios. Voy a compartirles la primera lectura, el Santo Evangelio. Pero primero, antes que todo, voy a recitar el Salmo de hoy día para que me acompañen. Y luego voy a leer la historia del Santo de hoy día, para que abra su corazón, mis hermanos, para que mis hermanos estén atentos al mensaje de Dios, que nuestro Señor nos abre la mente a través de sus mensajes todos los días. Así es que, mis hermanos, mi recomendación es esta, de que siempre estemos atentos a la palabra del Señor, y que allá en su casa, mis hermanos, abran las Sagradas Escrituras, denle lectura, ya que las Sagradas Escrituras no son para estar ahí guardadas en nuestros cajones, sino que son para instruirnos. Es una instrucción muy bella en nuestra vida. A mí a veces me da tristeza que tengo amigos que les he regalado las Sagradas Escrituras, les he regalado una Biblia para que ellos la lean, y a veces les pregunto si han leído la Biblia y ellos no hayan que contestarme, o a veces se quedan solamente callados y no me dicen nada. Es una tristeza, hermanos, que tengamos el libro sagrado, el libro de Dios en nuestras casas y no le demos lectura, ¿verdad? A veces mejor leemos otras cosas que son tan desagradables para nuestra vida y hasta nos reímos de todo lo que vemos allí. Pero sinceramente, mis hermanos, que necesitamos instruirnos con la palabra de Dios. Necesitamos llenarnos de Dios para que en nuestros días, mis hermanos, vivamos mucho mejor y vivamos de la manera que Dios pide que nosotros vivamos, ¿verdad? Voy a recitar, pues, mis hermanos, en este momento el Salmo de hoy día, que es el Salmo número 83, y dice así: Qué agradable, Señor, es tu morada. Anhelando los atrios del Señor, se consume mi alma. Todo mi ser en gozo se estremece, y el Dios vivo es la causa. Qué agradable, Señor, es tu morada. Hasta el gorrión encuentra casa, y la golondrina un lugar para su nido, cerca de tus altares, Señor de los ejércitos, Dios mío. Qué agradable, Señor, es tu morada. Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, pues caminarán cada vez con más vigor. Qué agradable, Señor, es tu morada. Pues un día en tus atrios vale más que 1000 fuera de ellos, y yo prefiero el umbral de la casa de mi Dios al lujoso palacio del perverso. Qué agradable, Señor, es tu morada. Bendito y alabado seas, mi Señor. Te doy gracias en este hermoso día. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de estar con vida, por darme la oportunidad, mi Señor, de que un día más, Señor, lleve tu mensaje a cabo. Te pido, mi Señor, que me instruyas en este momento, que me des la fortaleza, que me des la sabiduría para poder discernir, Señor, tu mensaje a mis hermanos, a cada uno de ellos, Señor, que cada día están atentos a tu mensaje, Señor, para que tú, mi Señor, les abras el corazón, les des también sabiduría a ellos, para que un día, Señor, se atrevan a llevar el mensaje a todos aquellos que jamás, Señor, han escuchado de tu palabra, para que al igual que nosotros, Señor, se gocen, se llenen de tu amor, Señor, como nosotros nos hemos llenado. Y te pedimos, Señor, nos abras la mente, Señor, para no pecar, para no caer en todo eso, Señor, que nos aleja de ti. Que tú, mi Señor, nos vayas acompañando y guiando de tu mano para no tropezar. Te pido, Señor, envíes tus ángeles, tus arcángeles, tus querubines y toda tu corte celestial, Señor, en nuestra ayuda. Que durante el día, Señor, sean ellos nuestra luz, y durante la oscuridad, Señor, no nos abandonen en ella. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Bendito Espíritu Santo, tú que eres la grandeza en nuestra alma, tú que eres aunque tanto anhelamos, para que nos instruyas en la palabra, para que nos instruyas en los mensajes que transmitimos a nuestros hermanos. Danos, bendito Espíritu, ese amor para poder hacer las cosas de esa manera, con amor, y no dejar de llevar a cabo los mensajes de nuestro Dios, para que nuestros hermanos se instruyan y conozcan también de ti, bendito Espíritu, y te aclamen cada vez que ellos se sientan con problemas o enfermedades.
ya que tú, bendito Espíritu, eres nuestra fuerza, ya que tú, bendito Espíritu, sin ti nosotros no estaríamos aquí, no estaríamos con vida, no estaríamos ni siquiera respirando. Tú eres nuestro soplo, tú eres la fuerza en nuestra alma, y por eso necesitamos de ti, bendito Espíritu. Gracias, te alabo, te bendigo y te glorifico. Madre Santísima, te doy gracias también por tu intercesión, y hoy muy en especial, que tú, Mamita María, te apareciste en Lourdes como la Inmaculada Concepción. Así es que, Mamita María, te damos gracias por haber dado vida a ese pueblo, a esa ciudad, donde tantos peregrinos van y ruegan para que tú, Mamita María, lleves sus intercesiones ante nuestro Señor. Bendita María, gracias por acompañarnos, gracias por interceder y gracias por abogar ante Jesús por cada uno de nosotros aquí en la tierra. Necesitamos de ti, Mamita María, necesitamos de la ayuda de los santos para que sigan intercediendo por nosotros y no nos dejen caer, no nos dejen que caigamos al lodo del que ya hemos salido para no volver a él. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, después de hacer esta pequeña oración a nuestra Madre Santísima, a nuestro Padre Celestial, que tanto nos aman y que tanto nos cuidan y nos protegen, a nuestro Señor Jesús y al Espíritu Santo, que siempre nos acompañan, que siempre están a la par con nosotros. Así es que roguémosles en todas las circunstancias de nuestra vida, estemos bien o estemos mal, siempre pidámosles de su favor. Vamos a necesitar siempre del favor del Señor para que vivamos con alegría, con esa paz que necesitamos en nuestro interior. Así es que voy a comenzar, mis hermanos, a leerles en este momento la historia del santo de hoy día. Bellas historias, mis hermanos, especialmente esta de Nuestra Señora de Lourdes, que se apareció a esta jovencita, siendo una muchachita muy pequeña. Nuestra Madre Santísima decidió aparecer enfrente de esta niña y no de una persona tan instruida. Como siempre hemos pensado que la gente instruida es la más importante, pues no es así. Nuestro Señor Jesús, cuando vino aquí a la tierra, vino y se presentó primero ante los más humildes, ante la gente que todas las demás clases, especialmente todos aquellos fariseos, maestros de la ley y ancianos, creían que el Rey de Reyes iba a llegar y se iba a presentar ante ellos. Pues no fue así. Se presentó ante la gente humilde y con ellos caminó. Y de esa misma manera nuestra Madre Santísima igual. También se presentó ante esta jovencita y le hizo ver el mal que en esa ciudad o en ese pueblo había, ¿verdad? De la gente que no quería entender, que pecaban nada más por pecar. Y Mamita María le dice a esta niña que se necesita mucha oración y muchos rezos para que haya conversión de los pecadores. Voy a comenzar para que se dé cuenta por usted mismo. Y hoy, como les decía, mis hermanos, toca a Nuestra Señora de Lourdes. El 11 de febrero de 1858, la niña Bernardita Soubirous, de 14 años, pobre y humilde, que todavía no sabía ni leer ni escribir, fue con dos compañeras en busca de leña junto a la roca de Massaville en las cercanías del pueblo llamado Lourdes, en Francia. Tenía que atravesar un pequeño río, pero como Bernardita sufría de asma, el médico le había prohibido que metiera los pies en agua fría, y las aguas de aquel riachuelo estaban muy heladas. Por eso, ella se quedó a la orilla del río, mientras las dos compañeras iban a buscar la leña. La niña Bernardita narró así lo que vio aquel 11 de febrero. Sentí como un fuerte viento que me obligó a levantar la cabeza. Volví a mirar y vi que las ramas de espinas que rodeaban la gruta de la roca de Massaville se estaban moviendo. En ese momento apareció en la gruta una bellísima señora, tan hermosa, que cuando se le ha visto una vez, uno querría morirse con tal de lograr volverla a ver. Ella venía toda vestida de blanco, con un cinturón azul, un rosario en sus dedos y una rosa dorada en cada pie. Me saludó inclinando la cabeza. Yo, creyendo que estaba soñando, me restregué los ojos, pero levantando la vista, vi de nuevo a la hermosa señora
que me sonreía y que me hacía señas de que me acercara, pero yo no me atrevía. No es que tuviera miedo, porque cuando uno tiene miedo, huye. Y yo me hubiera quedado mirándola toda la vida. Entonces se me ocurrió rezar y saqué el rosario. Me arrodillé, vi que la señora se santiguaba al mismo tiempo que yo lo hacía. Mientras iba pasando las cuentas de la camándula, ella escuchaba las Aves Marías sin decir nada, pero pasando también por sus manos las cuentas del rosario. Y cuando yo decía el Gloria al Padre, ella lo decía también, inclinando un poco la cabeza. Terminando el rosario, me sonrió otra vez y retrocedió hacia la sombra de la gruta. Desapareció. Esta aparición se repitió 18 veces de la misma manera hasta el 16 de julio. Las otras dos niñas regresaron con la leña y se extrañaron de ver a Bernardita arrodillada allí frente a la roca. Le gritaron y hasta le lanzaron una pequeña piedrecilla. Ella, como volviendo de una visión, se refregó los ojos y pareció despertar de un sueño. Las compañeras le preguntaron qué le había sucedido y les narró la visión que había tenido, pero pidiéndoles que no fueran a contar a nadie. Sin embargo, lo primero que hicieron las jovencitas al llegar a su casa fue contar lo que Bernardita les había narrado. La mamá se disgustó mucho creyendo que su hija estaba inventando cuentos, aunque la verdad es que jamás Bernardita le oían decir mentiras. Algunos dijeron que seguramente se trataba de una alma del purgatorio, y a Bernardita le fue prohibido volver a la roca y a la gruta de Mazzabile. Los chiquillos del barrio empezaron a importunar a la niña para que volviera a la gruta, pero la mamá se oponía. Al fin, ante tantos ruegos, le dijo a su hija que consultara el caso con su padre, el señor Suberús. Después de pensar y dudar, le permitió volver el 18 de febrero. La acompañaban varias personas y llevaba una botella de agua bendita y se imaginaba que era un alma del purgatorio la que se aparecía allí. Se arrodillaron y empezaron a rezar el rosario. Bernardita narra así esta aparición. Cuando estábamos rezando el tercer misterio, la misma señora vestida de blanco se hizo presente como la anterior. Yo exclamé, ahí está, pero los demás no la veían. Entonces una vecina me acercó el agua bendita y yo le lancé unas gotas de dicha agua hacia la visión. La señora se sonrió e hizo la señal de la cruz. Yo le dije, si vienes de parte de Dios, acércate. Ella dio un paso hacia adelante. Entonces una niña le lanzó una piedrecilla que cayó junto a mis pies y la señora desapareció. En la tercera aparición la Virgen le dijo, ¿quieres venir aquí durante 15 días? La niña le prometió que sí lo haría. Entonces Nuestra Señora le añadió, no te prometo hacerte feliz en esta vida, pero sí en la otra. Y elevándose hacia el techo de la gruta, desapareció. El 21 de febrero, la Santísima Virgen, lanzando una mirada de tristeza hacia la multitud, le dijo, es necesario rezar por los pecadores. Le prohibieron ir a la gruta y la niña fue el 22, pero ese día no se apareció la Virgen. Le quitaron la prohibición y al día siguiente se le volvió a aparecer Nuestra Señora. El 25 de febrero es una fecha muy importante para Lourdes, porque ese día nace la fuente milagrosa en cuyas aguas han obtenido la curación tantos miles de enfermos. La Virgen le dijo a la vidente, vete a tomar agua de la fuente. Ella creyó que había que tomar agua del río Gave, allí cercano, y hacia ella se dirigió, pero la Madre Santa le enseñó con el dedo que escarbara en el suelo. Había allí un pequeño charco. La niña empezó a escarbar y empezó a brotar agua muy turbia. Bernardita trató de beber por 3 veces, pero tenía que arrojarla, hasta que por fin ya pudo tomar de esa agua. Desde entonces aquel manantial ha manado agua sin cesar, un agua prodigiosa, donde han conseguido milagrosas curaciones miles y miles de enfermos. El manantial que brotó aquel 25 de febrero produce 100,000 litros de agua al día continuamente,
desde aquella fecha hasta hoy. El 26 de febrero le dijo Nuestra Señora: es necesario hacer penitencia. La niña empezó a andar por entre ese pedregal y a comer hierbas muy amargas y a refregarse hojas espinosas por la cara y a besar el suelo, y la Virgen le demostró sonriendo que le agradaban las penitencias. El 28 de febrero, una mujer tiene a su hijo agonizando con una fiebre altísima por una pulmonía. Corre hacia el manantial que ha brotado junto a la gruta, y aunque el médico le había prohibido que exponga al niño al frío, lo sumerge entre esas aguas supremamente frías, y el niño queda curado instantáneamente. Un hombre ha quedado ciego por un estallido. Los médicos han declarado que ya no volverá a ver. Se hace llevar a la fuente milagrosa, se echa un puñado de esa agua a sus ojos y recobra misteriosamente la vista. La gente se entusiasma ante estos hechos prodigiosos. El 2 de marzo la Virgen le dice a Bernardita que le diga a los sacerdotes que ella desea que construyan allí un templo y que vaya allá en procesión. Pero no le hacen caso. El 25 de marzo, al verla más amable que nunca, Bernardita le pregunta varias veces: Señora, ¿quiere decirme su nombre? La Virgen sonríe y al fin, ante la continua insistencia de la niña, eleva sus manos y sus ojos hacia el cielo y exclama: Yo soy la Inmaculada Concepción. El 16 de julio, fiesta de la Virgen del Carmen, Nuestra Señora se apareció más hermosa y más sonriente que nunca, e inclinando la cabeza, en señal de despedida, desapareció. Ya nunca la volvió a ver Bernardita en esta tierra. Se le había aparecido 18 veces desde el 11 de febrero. El señor obispo nombró una comisión de expertos que examinaran todos estos hechos y los milagros que se iban produciendo, y la vida y las palabras de Bernardita, y terminaron por proclamar que no se puede negar que en todo esto hay una intervención de lo sobrenatural. En Lourdes se hicieron 3 grandes templos y una inmensa plaza para los peregrinos. El sumo pontífice declaró fiesta a Nuestra Señora de Lourdes el día de su primera aparición, el 11 de febrero. Los últimos 5 papas han publicado hermosos documentos en favor de estas apariciones. Todos los días llegan a Lourdes trenes, aviones y muchísimos buses Pullman repletos de peregrinos de todo el mundo. Miles y miles de enfermos son llevados allí. El tren que los lleva se llama el tren de la esperanza y el tren de regreso se llama el tren de la alegría, porque muchísimos enfermos no son curados de sus enfermedades, pero reciben del cielo gran alegría y un increíble valor para soportar sus enfermedades y ganarse con ellas un premio para el cielo. Cada tarde se hace en Lourdes una inmensa procesión con antorchas cantándole el Ave María y rezando el rosario, y la procesión con el Santísimo Sacramento, bendiciendo los enfermos. En esta procesión se obran milagros potentosos, pero el más grande milagro que sigue obrando la Santísima Virgen en Lourdes es la conversión de los pecadores, el de cambiar gente fría en religión en gente fervorosa y entusiasta para salvar su alma y amar a Dios. Que la Virgencita que apareció en Lourdes nos alcance del buen Dios nuestra conversión y nuestra eterna salvación. Haced penitencia y rezar por los pecadores. Esta fue la aparición de Nuestra Señora de Lourdes a esta jovencita Bernardita. En realidad, hermanos, mucha gente no cree en estas apariciones, y por eso es que los obispos y los papas envían gente a examinar a ver si en realidad estos hechos fueron verdaderos o solamente fueron cuentos de esta pequeñita, pero en realidad que se quedan anonadados de todos los milagros que llegaron a suceder en esta ciudad de Lourdes. Entonces, hermanos, lo que ha sucedido hasta el día de hoy es que en realidad, si nosotros no creemos en estas apariciones, tal vez porque
Nunca hemos ido a esos lugares a visitarlos. Pero Dios nuestro Señor, que permite estas cosas, son para que nosotros cambiemos de actitud, cambiemos de manera de ser, que nos volvamos a nuestro Señor y a nuestra Madre Santísima. Nuestra Madre fue dejada como nuestra Madre desde el día que nuestro Señor quedó en esa cruz, que muchos pensaron que ya había muerto allí. Sabemos que el Señor resucitó y se dejó ver por todos los discípulos, y antes de morir en esa cruz le dice a Juan: ahí está tu madre. Y desde entonces nosotros también, como hijos, la llamamos madre, por esa razón. Entonces, nuestra Madre Santísima, que ha tenido estas apariciones, también la aparición de México, como la Virgen de Guadalupe, sabemos, mis hermanos, con seguridad, que nuestra Madre Santa ha sido enviada por nuestro Señor para que nosotros cambiemos. Jesús nuestro Señor pudo haberse aparecido de nuevo, pero Él no vendrá sino hasta el final de los días. Recordemos, mis hermanos, que Jesús nos dijo cuando estuvo aquí que Él vendría de nuevo a recoger lo bueno y a desechar lo malo. Entonces, si esto sucedió en aquel tiempo cuando esas palabras fueron dichas por nuestro Señor, tenemos esa seguridad de que nuestra Madre Santísima estas apariciones las ha hecho enviada por nuestro Señor, para que nosotros creamos y tengamos un cambio en la vida. Creamos, mis hermanos, tengamos fe y confianza en nuestro Señor y en nuestra Madre Santa, de que ella viene a darnos avisos para que recemos, lloremos por los pecadores, que los pecadores se conviertan a nuestro Señor y tengamos una vida en nuestro Señor, que amemos a nuestro Señor hasta el fin. Mis hermanos, voy a ir a una alabanza y voy a regresar, voy a compartirles la primera lectura. Ya regreso. Este nuevo amanecer, tú fuiste el crepúsculo, mujer. Tú sí fue la respuesta con que el hombre Dios pudo nacer. En su candoroso andar, las heridas Cristo no sufrió. Sus brazos fueron cuna de sonrisa y algodón. Madre del mundo, virgen paciente, tímida umbral que abres paso al cielo. Dicen que hoy muere en la cruz tu Hijo Jesús. Hasta los 30, como una hoja junto a ti, rama vital, pero este crudo otoño lo subo de separar. Pero llegará pronto el día en que lo vuelvas a ver, María, en la gloria del reino celestial. Madre del mundo, virgen paciente, tímida umbral que abres paso al cielo. Dicen que hoy muere en la cruz tu Hijo Jesús. Madre del mundo, virgen paciente, tímida umbral que abres paso al cielo. Dicen que hoy muere en la cruz tu Hijo, semilla de luz. De este triste atardecer, tú fuiste el crepúsculo
Pues bien, mis hermanos, voy a compartirles la primera lectura, que está tomada de Primera de Reyes, capítulo 8, versículos del 22 al 23, y luego nos brincamos del 27 al 30. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salomón estaba de pie delante del altar de Yahvé, frente a toda la comunidad de Israel. Levantó entonces sus manos al cielo y dijo: Yahvé, Dios de Israel, ningún Dios arriba en los cielos, abajo en la tierra, es semejante a ti, porque tú respetas tu alianza y tu fidelidad para con todos tus servidores cuando caminan delante de ti con todo su corazón. ¿Podría Dios, en realidad, habitar en la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos lo podrá esta casa que he construido. Sin embargo, Yahvé mi Dios, pon atención a la oración y a la súplica de tu servidor. Escucha el grito alegre y la oración que tu servidor hace hoy ante ti. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho: allí habitará mi nombre. Escucha la oración que hará tu servidor en este lugar. Escucha la súplica de tu servidor y de tu pueblo Israel cuando vengan a orar a este lugar. Escúchala desde lo alto del cielo, del lugar donde tú habitas. Escucha y perdona. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Recordemos, hermanos, que cuando este templo se construyó, era en realidad para que Dios nuestro Padre, que está en el cielo, habitara en él. Y en ese lugar que Salomón había construido para nuestro Dios Padre, era para que todo el que tenía pecado, toda persona que quisiera ir a pedir perdón a Dios y hablarle y exponerle sus problemas, podía hacerlo. Por eso era que en aquel tiempo, hermanos, en ese templo, toda la gente, todas las naciones alrededor iban a rendirle culto al Señor. Era el único lugar el cual se creía que en realidad estaba Dios Padre. Y por eso es que con mucha fe y con mucho fervor, las personas iban hasta Jerusalén para adorar a Dios Padre y pedirle perdón por sus pecados. Por eso Salomón, cuando ora a nuestro Padre aquí en este templo, en ese lugar que él había construido para Dios, en realidad le dice: tú, Señor, siendo el Rey de Reyes, ¿cómo es que puede habitar un Dios que es el dueño de todo en una casa construida por un ser humano? En realidad no podría. Salomón lo dice en su oración, que ni los cielos de los cielos contienen a Dios Padre, con mucho menos razón la tierra. Entonces sabemos que en realidad nuestro Padre Celestial no necesita, mis hermanos, un lugar que nosotros le podamos construir, porque Él es el dueño de todo. Sin embargo, aquí en la oración de Salomón a Dios Padre, le pide de todo favor que allí, ese lugar donde Él va a estar, perdone los pecados de Él y perdone los pecados del pueblo de Israel. Y no solo del pueblo de Israel, porque después, más tarde, las naciones alrededor del pueblo de Israel van también a visitar a nuestro Dios. Ese templo, mis hermanos, que hoy en la actualidad no existe, sino solamente rocas, que es lo único que quedó de ese templo. Los templos, los cuales existen hoy en la actualidad, son donde nuestro Dios Padre decidió que se construyeran para que nosotros a esos templos, aquí en lo más cercano que nosotros vivimos, podamos ir y visitarle. Y la confianza y la fe de muchos peregrinos que han perdido su fe y su confianza, en realidad es una tristeza que ya no nos acordemos de Dios. Sabemos que Dios está allí esperándonos con los brazos abiertos, está esperándonos para que vayamos y le demos gracias por lo que nosotros recibimos día y noche de su mano. Si no fuera así, mis hermanos, si Dios no nos escuchara en nuestras oraciones, les aseguro que no recibiríamos nada de favores en nuestra vida. No tuviéramos ni siquiera para comer, no tuviéramos nada de lo que tenemos en nuestros hogares. Pero es gracias a Dios
que en nuestras oraciones se escucha, que en lo que más necesitamos Dios nos lo da, Dios nos lo presta para que sigamos viviendo. Pero en realidad que hemos perdido tanto la fe, hemos perdido tanto la confianza en Dios, mis hermanos, que ya cada quien vive de la manera que Él quiere. Vivamos, mis hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios. Aquí en este mensaje nos enseña Salomón cómo orar a nuestro Padre. Fíjense bien las palabras que él utiliza para hablar con nuestro Padre Dios. Dice en el 27, ¿podría Dios en realidad habitar en la tierra? ¿En realidad Dios podría habitar en la tierra? Claro que sí puede, hermanos, porque Dios es el dueño de todo. Si Él la formó, si Él la construyó, ¿por qué no va a poder habitar aquí si es de Él? Él es el dueño de todo. Y luego le dice Salomón, si los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos lo podrá esta casa que he construido. Fíjese las palabras de sabiduría de este hombre, cómo habla a Dios Padre. Y sabía Salomón que Dios estaba con él, porque era una promesa que Dios había hecho al rey David, padre de Salomón. Entonces las promesas que Dios hizo al pueblo de Israel, a través de todos estos hombres que llevaron sus reglas a cabo, y que no se olvidaron nunca de Dios, sino que siguieron haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, ¿por qué nosotros no hacemos la voluntad de Dios? ¿Por qué queremos hacer nuestra voluntad? ¿Por qué no creemos en Dios, en su palabra? Cuando Él nos dice que hablemos con Él, que Él estará siempre abierto para nosotros. Nuestro Señor, hermanos, no deja de escucharnos, no deja de poner atención a nuestras plegarias. En todo lo que le pidamos, Él nos va a ayudar. En los últimos versículos le dice Salomón, del versículo 30 en adelante, dice, escucha la súplica de tu servidor y de tu pueblo Israel cuando vengan a orar a este lugar. Escúchala desde lo alto del cielo, del lugar donde tú habitas. Escucha y perdona. Escucha y perdona. Dios perdona, hermanos. Dios es bueno y misericordioso. Él se olvida rápidamente de nuestros pecados. Nosotros, que tenemos el perdón de Él, olvidemos los pecados y llevemos una vida recta. Recordemos que Dios tiene como servidores a sus ángeles, y esos ángeles que habitan alrededor nuestro están custodiándonos y cuidándonos día y noche, y ellos ven cómo nuestro comportamiento es aquí en la tierra, y cómo ellos van y hablan con Dios Padre para exponerle lo que nosotros necesitamos, y también le hablan de nuestros pecados. Así es que por eso tenemos que cuidarnos de todo mal que nosotros causamos a los demás, o de todo mal que nosotros hacemos a nuestro cuerpo, porque hacemos muchas cosas a nuestra salud, que Dios no permite todas estas cosas en nuestra vida. Él quiere que cambiemos. Él quiere que dejemos de beber, por ejemplo, de fumar, de hacer drogas, de prostituirnos. Todo eso es un daño para nuestro cuerpo. Y Dios nos hizo el cuerpo y permitió que habite el Espíritu Santo en nosotros. Y si el Espíritu Santo habita en nosotros, ¿por qué nosotros vamos a estarlo destruyendo? ¿Por qué nosotros no le permitimos al Espíritu Santo que haga grandes cosas en nosotros? Si cuando estamos orando, cuando estamos hablándole a Dios, el Espíritu Santo sabe si nuestra oración es sincera o si nuestra oración está siendo hueca. Él sabe, conoce todo de nosotros. Por eso es que habita nuestra persona, para que hagamos el bien y no para que sigamos haciendo el mal. Hermanos, la oración es muy importante, y aquí nos lo hace ver Salomón cuando ora a nuestro Padre Celestial. Cuando él ora al Padre, le pide que se acuerde de nosotros, no solo del pueblo de Israel. El rey Salomón habla de esa manera porque Dios habitaba solamente en la nación de Israel. Había sido la nación escogida por Dios. Pero más tarde, Dios había hablado a los profetas diciéndoles que llegaría un día en que todas las naciones llegarían a adorarlo, a Él.
y no solamente en el templo de Jerusalén, sino en todo lugar en que nosotros estemos, podríamos hablar con Él. Allí cuando nos encontramos solos en nuestra casa, en cualquier lugar, ya sea en el campo, en un parque, en una tienda, donde estemos, si nosotros comenzamos a hablarle a Dios, Dios nos escucha. Y si tú necesitas algo y le abres el corazón a Dios en ese instante, Dios te lo permite. Y a Dios, mis hermanos, no podemos nosotros exigirle, pedirle sí, de todo corazón, que abramos el corazón siempre a Dios, que expongamos nuestras peticiones ante Dios con un corazón arrepentido, que cuando le demos gracias a Dios por todo lo que recibimos de su mano, lo hagamos de corazón, porque así como lo hizo el rey Salomón, pidiéndole a Dios que perdonara también al pueblo de Israel y que escuchara sus peticiones cuando ellos necesitaran de Él, les ayudara y los perdonara. ¿Y ustedes creen que Dios, en realidad, no conoce los corazones? Dios conoce los corazones de cada uno y va a perdonar, claro que sí va a perdonar, pero si continuamos cometiendo los mismos pecados continuamente en nuestra vida, mis hermanos, no va a haber un perdón de Dios. Claro que Él nos perdona, pero nos pide que no volvamos a cometer el mismo pecado. Y a veces vamos ante el sacerdote para que esos pecados sean perdonados. Y Dios, mis hermanos, a través del sacerdote nos perdona. Pero ya dejamos de cometer los pecados o seguimos cometiendo los mismos pecados. Entonces, todo esto, mis hermanos, Dios lo conoce. Y si Dios conoce cómo somos y cómo actuamos ante su presencia, tratemos de tener un cambio, un arrepentimiento ante Dios. Que Dios mire nuestra actitud, que Dios mire cómo somos en realidad y veamos la diferencia, cómo Dios va a actuar en nuestras vidas. De la manera que actuó nuestro Dios con Salomón, que le regaló tanta sabiduría, que fue el rey más sabio de todos los reyes. Dios, mis hermanos, hace grandes cosas contigo, hace grandes cosas conmigo, siempre y cuando estemos dispuestos a tener un cambio en nuestra vida. El cambio que nosotros vamos a tener va a ser para siempre, porque Dios nos va a ayudar, Dios nos va a cambiar, nos va a fortalecer para seguir, para no dejarnos llevar por el pecado, por las cosas que habitan aquí en la tierra, que nos hacen caer a cada instante. Dios es misericordioso, Dios nos permite a veces pruebas para ver cómo somos, para ver si podemos salir triunfantes de las pruebas que nos llegan a la vida. Las pruebas que Dios permite en nuestra vida, hermanos, son para eso, para crecer en fe y reconocer que solamente hay un Dios y reconocer que de su mano lo podemos resolver todo. Si Dios, mis hermanos, nos acompaña a donde quiera que vamos, allí donde tú estés, hermano, donde tú estés, hermana, háblale a Dios, exponle tus problemas, tus enfermedades, tus dificultades. Si el rey Salomón lo hacía, siendo rey, él que ya lo había recibido todo de Dios, no dejaba de darle gracias, le pedía perdón por las fallas que él tuvo también. Todos le fallamos a Dios. El rey, siendo rey, le falló a Dios. ¿Por qué nosotros, siendo siempre pecadores, no le vamos a fallar a Dios? Claro que le vamos a fallar, pero hay que arrepentirnos de todo corazón y hacer ese cambio a nuestra persona. Que Dios mire en nuestro corazón un cambio, no que las personas lo vean en ti, sino Dios, porque a veces queremos presumir delante de las personas de que somos buenos. Las personas no te van a dar el mérito que tú mereces, solamente Dios. Si te lo mereces, te lo dará, y si no, no te dará nada, hermano. Por eso, hermanos, no dejemos y abandonemos a Dios en el Santísimo. Él está expuesto allí y Él siempre está allí para escuchar nuestras oraciones. Cada que haya un tiempo en tu persona, ve y exponle al Señor tus necesidades. Él te va a escuchar. Él no te va a abandonar, como nosotros sabemos abandonar a todos aquellos que nos piden un favor. Cuando te piden un favor, ¿qué es lo que hacemos? Aunque a veces podamos ayudar, no lo hacemos. Hay que ayudar, hermanos, a todo aquel necesitado.
Tal vez Dios te lo envió para que lo ayudes y tú no lo ayudas. Dios, mis hermanos, pone a las personas para que nos ayuden. Cuando tú estás pidiéndole un favor a Dios y en la oración te pone aquel que te va a hacer el favor. Y cuando tú vas y le pides el favor, Él te lo hace. Y si no te lo hace, esa persona pagará a Dios. Nosotros nos resta solamente pedir a Dios por todos aquellos que se cierran a hacer un favor. Pedir a Dios para que haya personas caritativas, que ayuden en todo aquel necesitado que está esperando que alguien llegue con su mano abierta y le haga ese favor. Entonces, hermanos, con esta fe, con esta convicción de que Dios escucha nuestras oraciones, así como escuchó al rey Salomón, escuchó al rey David y a todos los reyes que se acercaron a Dios, que no los abandonó, sino que siempre les dio poder y les dio hasta riquezas para que gobernaran al pueblo de Israel. También, si nosotros tenemos fe, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a fortalecer y nos va a dar las armas para hablar con fe y convicción a los demás. Mis hermanos, voy a ir a una alabanza y voy a regresar, voy a compartirles el Santo Evangelio. Ya regreso. Te doy gracias, Señor, porque sé que siempre me escuchas, porque tú escuchas mi oración. En la oración quebrantas tu corazón, al escuchar mi clamor, tú sientes compasión. La oración del humilde atravesará las nubes, no se consolará hasta que no lo escuches, hasta que no lo escuches, hasta que no lo escuches. Dichoso el hombre que confía en el Señor, que espera en su amor, en su misericordia. Dichoso el hombre que confía en el Señor, que espera en su amor y en su misericordia. No hay nación que tenga sus dioses tan cerca como está Dios de nosotros. Emmanuel, el Dios con nosotros. El Señor está cerca de los que lo invocan, de los que lo invocan con sinceridad para arrancar sus vidas de la muerte y darles vida en tiempos de necesidad. Cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Deleítate asimismo en el Señor, y Él te dará lo que ansía tu corazón. Mantente fiel y haz el bien, confía en Él y espera en Él. Espera en Él, espera en Él. Dichoso el hombre que confía en el Señor, que espera en su amor, en su misericordia.
Dichoso el hombre que confía en el Señor, que espera en su amor y en su misericordia. Bueno, mis hermanos, pues después de escuchar esta bella alabanza, voy a compartirles el Santo Evangelio que está tomado de San Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 13. Y lo leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los fariseos se juntaron en torno a Jesús, y con ellos había algunos maestros de la ley, llegados de Jerusalén. Esa gente se fijó en que algunos de sus discípulos de Jesús tomaban su comida con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado antes. Porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos, están aferrados a la tradición de sus mayores, y no comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos. Tampoco comen nada al volver del mercado, sin antes cumplir con estas purificaciones. Y son muchas las tradiciones que deben observar, como la purificación de vasos, jarras y bandejas. Por eso los fariseos y maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Jesús les contestó: ¿qué bien salvan ustedes las apariencias? Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres. Y Jesús añadió: ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios para imponer su propia tradición. Así, por ejemplo, Moisés dijo: cumple tus deberes con tu padre y con tu madre. Y también, el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. En cambio, según ustedes, alguien puede decir a su padre o a su madre: lo que podías esperar de mí es consagrado, ya lo tengo reservado para el templo. Y ustedes ya no dejan que esa persona ayude a sus padres. De este modo, anulan la palabra de Dios con una tradición que se transmiten, pero que es de ustedes, y ustedes hacen además otras muchas cosas parecidas a estas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, en este Evangelio nuestro Señor Jesús les da a entender a los fariseos y ancianos la realidad, que ellos cuidadosamente se cuidan las apariencias, de que vean que ellos sí cumplen muchas de sus reglas que ellos habían impuesto y reglas que no eran venidas de Dios. Se purifican de su cuerpo para que su apariencia siempre se vea bien. Sin embargo, Jesús les hace ver que por fuera tal vez ellos se miran muy bien, pero que por dentro son unos hipócritas. Hermanos, ¿cómo nos vemos nosotros en realidad? Nos purificamos, nos bañamos, nos vemos bien por fuera, pero por dentro ¿cómo estamos? ¿Cómo somos? ¿Somos como esos fariseos o somos como estos apóstoles seguidores de Jesús que comían con sus manos sucias y que los fariseos en eso se fijaban? Los fariseos miraban que todas las enseñanzas que Jesús les estaba dando a estos seguidores de él no estaban siguiendo las reglas que ellos habían impuesto al pueblo de Israel, como reglas que también se ponen entre nosotros. Estamos cerca de la Cuaresma y mucha gente, hermanos, hace penitencia. Por decirlo, dejan de beber toda la Cuaresma, todos los 40 días. Y después, ya cuando se acerca el último día, lo primero que hacen es ponerse una borrachera hasta quedarse casi medio muertos. ¿De qué le sirve esa penitencia a esa persona, en realidad? Jesús era lo que les explicaba aquí a los fariseos y a los ancianos. Les decía que ellos hacían purificación de tantas y tantas cosas que en realidad no era tan necesario. Lo necesario, lo que Dios pide que nosotros sigamos sus reglas, como deben de ser, solamente lo que Dios impuso y no lo que el hombre impone.
Porque nosotros como hombres imponemos muchas reglas que a veces son difíciles de sobrellevar y que Dios no pide que nosotros hagamos tales cosas. Lo que Dios pide es que nuestro corazón esté limpio, que nuestro corazón en realidad, mis hermanos, se vea la sinceridad de nosotros. Porque somos sinceros, conocemos de Dios y Él sabe de tu persona. Él sabe si eres sincero o no. Cuando tú estás haciendo penitencia, estás haciendo ayuno, estás haciendo oración, Jesús nuestro Señor te conoce si lo estás haciendo de corazón. Por eso les decía estas palabras con seguridad a los fariseos. Les contestaba como debe contestar una persona. Sabía bien Jesús que estos hombres no estaban llevando a cabo las reglas y leyes de Dios, sino sus propias ordenanzas que habían impuesto al pueblo de Israel, para que ellos sí lo llevaran a cabo, pero ellos no movían ni un solo dedo. De esto se trata, mis hermanos, que cuando impongamos una ley, una regla, venga de Dios y no sea nuestra. Que no digamos a la gente qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Muchas veces nuestros sacerdotes nos dicen que también así somos nosotros. Somos unos hipócritas y hablamos mal de la gente, pero delante de otras personas nos miramos como santitos, como que somos unos santos, y no lo somos, somos unos diablos. Y Dios, mis hermanos, nos conoce. Por eso es importante que si nosotros nos sentimos limpios, nos sentimos seguros de que estamos limpios ante Dios, ni estándolo debemos de imponer cosas a los demás, como lo hacían estos fariseos. Decían todo esto para hacer sentir mal también a Jesús. Mira, tus seguidores no hacen ni siguen las reglas que están impuestas. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué nosotros sí lo hacemos y ellos no? Tal vez ni siquiera Jesús, ¿verdad?, se había purificado, y eso Jesús lo había permitido para que ellos se fijaran y hicieran una pregunta que sí se la hicieron, y que fue contestada perfectamente para que ellos, los fariseos y ancianos, sintieran vergüenza de lo que ellos no estaban llevando a cabo, pero sí lo imponían. Hermanos, qué feo se vería que alguien nos refregara en la cara algo que tú impusiste y que tú no lo llevas a cabo. Eso sí, en realidad a mí me daría vergüenza que delante de la gente una persona me saque mis trapitos al sol. En realidad que esto sí nos ha sucedido alguna vez en la vida. Y qué vergüenza que después de esto, mis hermanos, nosotros vamos cambiando de manera de ser. Es importante, hermanos, que cambiemos. De lo contrario, se nos va a estar echando en cara a cada instante de nuestra vida lo que somos y lo que hacemos. En otro evangelio, hermanos, dice que muchas personas ayunan y andan con su cara triste, con su cara pálida, dando señal de que ellos están ayunando. Y Jesús nos dice, no andes con tu cara triste, más bien báñate, perfúmate y pon una cara alegre, como que no estás haciendo nada. El Dios que todo lo ve es al que le vamos a dar cuentas. No tenemos por qué poner nuestra cara triste para que otra gente lo vea. No. Dios nuestro Señor conoce, hermanos. Y aquí en la purificación de que nos está hablando Jesús nuestro Señor, que la purificación en realidad no es tan importante. Si tu corazón está completamente podrido, de nada te sirve purificarte por fuera y por dentro tener podredumbre. No, hermanos, veamos en qué estamos fallándole a Dios. Cuidadosamente miremos si a Dios en realidad le estamos agradando o solamente estamos perdiendo nuestro tiempo ante Él. Dios nuestro Señor nos conoce, conoce de tu persona, conoce de mí, como conocía de los fariseos, como conocía de los ancianos, que todas esas reglas y leyes que ellos ponían, se creían estar agradando a Dios con eso, pero ellos no movían ni un solo dedo. Y Dios, que todo lo ve, que nuestro Señor Jesús en realidad en ese momento era totalmente Dios. Conocemos que Jesús en muchas ocasiones era totalmente hombre, humano, sufría, permitía que mucha gente lo insultara, permitía que mucha gente lo apedreara. Y Jesús nuestro Señor en muchas ocasiones hace ver a muchos de sus seguidores que Él es Dios, que Él camina entre su pueblo para que le reconozcan,
para que se den cuenta de que vino a ellos para que tengan un cambio. Todas las palabras que Jesús llegó a decirle al pueblo de Israel era para que cambiaran, para que ellos abrieran el corazón a Dios de nuevo, porque ya estaban cerrados a Él, ya estaban cerrados a Dios Padre, Dios nuestro Señor, que ya estaba harto de todas esas ofrendas que le llevaban al templo, que le llevaban toros, borregos, chivos, toda clase de ofrendas. Y Dios miraba sus corazones, que era hipócritamente lo que hacían para que sus pecados fueran borrados. ¿Cuántos toros, cuántos chivos, cuántos borregos no fueron sacrificados para que Dios perdonara el pecado de Israel? Ya Dios estaba harto de eso. Dios lo que quería era que cambiaran su corazón, que hubiera un cambio en sus vidas. Su corazón estaba completamente cerrado a Dios. Ya no creía Dios en ellos. Entonces fue necesario que viniera Jesús, nuestro Señor, a hacer ese cambio en la vida del pueblo de Israel, para que vivieran, hermanos, en paz con Dios, y Dios volviera a tomar sus ofrendas de la misma manera que anteriormente había aceptado de ellos. Y ya no eran ofrendas que ellos tendrían que llevar como esos chivos, esos borregos, esos toros, para que fueran sacrificados. Ya el sacrificio ya no era eso. Su sacrificio era el cambio en sus corazones, y su ofrenda era una ofrenda de su cosecha. Eso era lo que Dios quería, y no que siempre estuvieran matándole toros para que Dios se olvidara de sus pecados. Dios ya estaba hasta la coronilla de esos pecados de Israel. Y hoy en la actualidad, mis hermanos, ¿usted cómo cree que tenemos hartado a nuestro Dios por todos nuestros pecados? Nosotros, mis hermanos, hemos pecado tal vez mucho más que el pueblo de Israel. Hoy en la actualidad miramos en la gente cómo peca, cómo cae en el pecado. Miramos también en nuestra persona, cómo somos nosotros, cómo en realidad Dios quisiera que nuestra persona cambiara, hubiera un cambio, que tuviéramos un arrepentimiento digno de Dios, como lo hacían los santos que sí en realidad acercaron su vida a Dios y fueron llevados a la santidad por su amor a Dios. Así nosotros podemos también, siempre y cuando, como yo les digo, mis hermanos, acercándonos de corazón, que nuestro corazón siempre esté dispuesto a seguir a Dios en todas las circunstancias de la vida. No nos olvidemos que Dios, mis hermanos, nos está escuchando. El cielo no es de bronce, ni Dios está tapado de sus oídos. Dios escucha, Dios está atento a tu petición. Recordemos la primera lectura. En la primera lectura, ¿qué le decía el rey Salomón a Dios? Cuando vengan aquí a este lugar, escucha a tu pueblo y perdónalos. Dios nos perdona, sí, pero ya es tiempo de hacer el cambio y que sea para siempre ese cambio. Que no cambiemos ahorita y ya mañana sigamos siendo lo que anteriormente éramos, unos diablos. No, hermanos, cuidémonos y sigamos a Dios de todo corazón y purificados del corazón y no de lo de afuera. Voy a ir a una alabanza, mis hermanos, y voy a regresar, voy a hacer una pequeña oración. Ponga sus peticiones, pidámosle a Dios y a nuestro Señor Jesús que nos acompañen y que nos abran el corazón, que seamos sinceros a Dios. Ya regreso.
Bueno, mis hermanos, pues en este momento voy a hacer una pequeña oración. Vamos a pedir a nuestro Dios para que Él nos siga dando la fortaleza, para que Él siga encaminándonos en esta vida que llevamos y que Él siempre nos fortalezca, que Él sea siempre quien nos encamina para que llevemos una vida recta en su nombre, que vivamos siempre pidiéndole a Dios que Él es el único, hermanos, que nos va a poder ayudar. En esta vida que nosotros nos encontramos, ninguna persona, mis hermanos, nos va a poder dar la fortaleza que cada uno de nosotros necesitamos. Necesitamos solamente de Dios para vivir y para sentirnos fortalecidos en Él. Voy a pedir pues en este momento a nuestro Dios para que nos cambie, para que seamos personas nuevas en su nombre, y que el Espíritu Santo que habita en cada uno de ustedes y de este servidor nos siga fortaleciendo y nos siga dando su espíritu, y que sigamos siendo amorosos con todos los demás, que pidamos de su espíritu para dar amor como solamente Él sabe hacerlo. Te pido pues, mi Señor, en este momento, que tú, bendito Jesús, que nos amas tanto y que quieres que estemos purificados por dentro y no por fuera, que nuestro corazón esté limpio ante ti, Señor. Danos ese amor, Señor, que solamente tú podías dar, y que seamos también igual de amorosos que tú, Señor, con nuestros hermanos. Que los miremos como tú nos miras, con amor y paciencia de un manso cordero, que miremos con confianza a todo aquel que, aunque nos odie, nosotros le demos amor, entreguemos amor, como tú lo hacías, Señor Jesús, y que no nos olvidemos, mi Señor Jesús, de que en tus manos estamos y que de tus manos recibimos el favor que cada uno de nosotros necesitamos. Te pido por nuestros hermanos más enfermos, por los que sufren un cáncer. Especialmente te pido por esta enfermedad, mi Señor, que ha entrado en la China, de ese coronavirus, Señor, para que esta enfermedad termine, para que esta enfermedad no siga contagiando a más personas, Señor. Y que se dejen atender, Señor, por los médicos, para que no haya más contagiados en esa ciudad y en las ciudades en las que se ha distribuido esa enfermedad, mi Señor. Te pido, mi bendito Jesús, que nos alejes de todos esos contagios que nos llegan, Señor, de tantas enfermedades que últimamente han estado viniendo a nuestra vida, Señor, para que tú, Señor, con tu fuerza que solamente tú puedes tener, puedas liberarnos de esas enfermedades, de esto, mi Señor, que los doctores y los científicos no han podido dar con la sanación, no han podido dar con la cura que se necesita para estas personas, pero que tú, mi Señor, que eres el doctor de doctores, y que todo, Señor, lo cambias de un momento a otro, te exponemos este problema para que tú le des sanación, Señor. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, libera, limpia los cuerpos, las almas que están enfermas, que están transformadas a la maldad, para que tu Espíritu bendito les cambies y les pongas un nuevo corazón, les pongas un nuevo espíritu en sus vidas, para que sean personas de bien. Te pido en este momento, bendito Espíritu, por nuestro país México, para que cese la delincuencia. Todas estas matanzas que han estado sucediendo en nuestro país y que esta gente no ha hecho nada para hacer un cambio en nuestro país, tú, bendito Espíritu, transforma las vidas de toda esta gente, de todas estas personas malas que han tomado al demonio como su servidor, para que tú, bendito Espíritu, alejes lo más lejos posible a ese que mete trabas. Mamita María, con tu intercesión, con tu amor materno, te ponemos todas nuestras peticiones para que tú, Madre Santísima, vayas y hables con Jesús y le entregues todas nuestras peticiones en sus benditas manos. Mamita María, ponemos nuestra confianza en ti, sabiendo que de ti todo lo recibimos cuando tú, Mamita María, estás dispuesta a ayudarnos como nuestra abogada. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Gracias por la oportunidad que nos das en este día de estar aquí en este mundo, y que siempre nos acordemos en cualquier dificultad que tengamos de ti. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me despido con esta bella oración que Jesús nuestro Señor nos enseñó, que nos dirigiéramos al Padre cuando no encontráramos palabras para hablar con Él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, pues muchas gracias por haberme acompañado. Yo siempre le doy las gracias a Dios nuestro Señor por cada uno de ustedes, mis hermanos, que están dispuestos y abren su corazón para que esta palabra penetre en lo más profundo de sus corazones y en lo más profundo de sus almas, para que abran el corazón a Dios. Que Dios nuestro Señor les bendiga, que Dios nuestro Señor les proteja, que Dios nuestro Señor derrame bendiciones siempre en sus hogares y en sus trabajos. Que Dios les bendiga.